Muy buenas, señores, muy buenas, bienvenidos a Naxan del Barça, aquí a TikTok, que lo sepan. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de 4 minutos de una entrevista que José María García tuvo, como diría yo, iba a decir, sufrió. No sufrió. Bueno, una entrevista en la que, pues bueno, fue entrevistado, valga la redundancia, por un presentador, ahora no me acuerdo cómo se llama. El presentador de Ratones Colorados, un programa del Canal Sur. Joder, que no me acuerdo. Acojonante. Hostias. Bueno, es igual. Lo interesante es lo que vamos a escuchar a partir de ahora, a continuación, en estos minutos. Repito, la entrevista tiene una duración de 4 minutos. José María García fue uno de los periodistas más influyentes de los 90, 80 y 90, ¿vale? Se decía que era seguidor del Real Madrid, pero era un periodista como los que ya no hay. Es decir, cuando tenía que decir algo en contra del Real Madrid, lo decía y no se callaba. Y no tenía pelos en la lengua. En esta entrevista luego daremos la opinión. Atención, porque esta es la opinión que tiene José María García de Florentino Pérez. Sí, el actual presidente del Real Madrid. Por cierto, José María García sigue vivo, que lo sepan. Es, creo que, el máximo accionista de un equipo de fútbol sala que se llama Movistar. Interview Movistar, que luego se llamaba Antena 3 Movistar, etcétera, etcétera. Bueno, el equipo en sí se llamaba Interview Joys y es uno de los grandes del fútbol sala español, junto a el Pozo de Murcia y el Fútbol Club Barcelona en las últimas décadas. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Vamos a escuchar, atención, no sé si se escucha bien, pero vamos a escuchar la entrevista de José María García hace años de esto, en los años, creo que a principios de la década del 2000. No se lo pierdan. Atención, luego seguimos con la emisión en vivo, el programa. Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra, o una de sus grandes guerras, fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablito Pablete, ¿no? A mí no me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. ¿Tú te sientes un hombre honrado? Yo creo que soy un hombre honrado, aunque la honradez es algo que no se puede medir. Incorruptible. La única persona que me intentó comprar es hace poco. Fue un curioso personaje, Manolo García Durán, aquel famoso de Telefónica. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él, y yo le decía que no quería comer, y entonces interviene Eduardo Zaplana, que era su amigo, y me dice: ¿puedo comer? Digo: no. Tomar café sí. Y vamos al Hotel Villamagna, y delante de Eduardo Zaplana dice: hombre, dos amigos míos como Florentino y tú tenéis que llevar bien. Digo: no, porque este es un sujeto que no merece la pena, este es un tramposo que juega con las cartas marcadas, es una persona no apta para la sociedad. Cualquier ciudadano normal coge una botellita con ella en la cabeza. Florentino se lo tragó todo. Y a los 3 días me llama y me dice, era el día de, me parece, Nochebuena, si podemos cenar. Y yo me ablandé dije que sí. Y fuimos a Zalacaín a cenar, y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice: quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo: bueno, a mí me parece muy bien.
Entonces empezamos a hablar de las torres, empiezo a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa, que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez Arrucía me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y me levanté, le dije a Blas, que es el maître eterno de ese imperio que se llama Zalacaín, mándame la factura a la oficina y adiós. Es la única vez que han intentado comprarte. Sí. Y aterrorizarte. No, aterrorizarme no. Hace muchos años pues yo vivía en O'Donnell, mis hijos eran pequeños, pusieron una bomba en el portal de mi casa porque había descubierto una sociedad fraudulenta de quinielas donde compraban a los porteros de segunda división. He tenido distintas amenazas, pero no graves. ¿Cómo se han quedado, señores? Yo me he quedado de piedra. Miren, este fragmento de una entrevista que tuvo lugar hace años, ya digo, 20 años por lo menos. A mí me llamó la atención, yo la vi ayer en Twitter, de un usuario que lo publicó y bueno. Y aquí se deja muy claras varias cosas. Primero, que Florentino Pérez no es trigo limpio. Cuando él quiere conseguir algo, lo consigue como sea, como por activa y por pasiva, como decía José María García. Bienvenidos, señores, mis saludos cordiales. Así como hablaba, señores. Pero bueno, lo intentaron comprar, intentaron pagar para que se callara la boca en materia de algunos affairs que el Real Madrid tuvo a bien realizar, entre otras cosas con la venta, el traspaso de Figo del Barça al Real Madrid, ¿vale? Entre otras cosas. Luego también José María Aznar inyectó dinero al Real Madrid en aquella época, porque el Real Madrid se estaba hundiendo económicamente y bueno, pues eso le permitió al Real Madrid realizar los fichajes de los galácticos que realizó. Y bueno, pues por último que le intentaron asesinar poniendo una bomba en, no recuerdo dónde dijo, en la puerta de su casa. Ah, sí, en el portal de su casa. Imagínense. Con lo cual dice mucho del señor Florentino Pérez. Mire, yo no me invento las cosas, ¿eh? Yo les acabo de poner un fragmento de una entrevista del programa Ratones Colorados. Hostia, no me acuerdo del presentador. Vamos a ver. A Ratones Colorados. Eso es un programa muy interesante del Jesús Quintero. Bueno, Jesús Quintero, que falleció hace unos pocos años. Hace pocos años que falleció. Era un gran periodista y bueno, el programa este de Ratones Colorados adquirió mucha fama, no solamente por entrevistas como esta, sino también por esas tertulias que tenía con un señor cualquiera de un pueblo de Andalucía, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era el cuñado, ¿no? Lo llamaban el cuñado, que además tenía una risa muy peculiar. Era muy gracioso, la verdad. Y la verdad es que este programa era muy entretenido. Un programa que emitían en Canal Sur Andalucía, uno de los canales que más me ha gustado dentro de España. Un canal que tenía programas muy interesantes. Yo en la época de los años 2000, pues yo viajaba bastante a menudo en vacaciones a Andalucía, en la provincia de Almería, y ahí me ponía a ver a veces el programa este de Ratones Colorados en este canal, en Canal Sur Andalucía. Un saludo a todos los andaluces desde aquí, desde Guatemala, y en especial pues a Canal Sur Andalucía, uno de los canales
que más me han gustado de toda la televisión, de todas las televisiones que hay en España, ¿no? En fin, fue impresionante. Fue impresionante. Si quieren ustedes saber más de esa entrevista de Jesús Quintero a José María García, lo pueden encontrar. Solo tienen que poner en el Google, ¿vale? Ponen entrevista a José María García y lo van a encontrar seguro. Además es 40 minutos de duración en el año 2007. Yo ya digo, no puedo ponerla al completo. Bueno, puedo poner el audio. Lo único que he querido ha sido mostrar un fragmento de esa entrevista para que vean que el señor Florentino Pérez no es trigo limpio. Simplemente que deberían investigar más al Real Madrid. Mire, yo en el día de ayer me vine a bien a subir vídeos en mi podcast sobre diversos chanchullos que el Real Madrid ha estado involucrado, como esos 200 millones de euros que recibió en su momento de dos empresas de las Islas Caimán, y luego pues también el tema este que también coleaba, que se cerró, se archivó en su momento, pero que volvió a reabrir Hacienda, pues resulta que bueno, pues está investigando una supuesta ayuda de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid en los años 2000, y que el Real Madrid pues supuestamente recibió 18,4 millones de euros en comisiones por una recalificación de unos terrenos. En fin, ahí tendrán detalles en el podcast de NAC Channel Barça de todo lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias por los likes, me encanta esta aplicación, la verdad, esta plataforma. Aquí es donde voy a emitir en vivo a partir de ahora todo lo que yo emita, todos los programas, todo lo que sea. Y este programa lo van a tener en el canal de YouTube de NAC Channel Barça y en los podcasts también de NAC Channel Barça. Todo esto, la entrevista y todo lo demás. Miren, señores, es una entrevista la que hemos emitido, los 4 minutos estos de rigor, en los que especialmente habla sobre el tema de Florentino Pérez intentando comprar el silencio de José María García en estos chanchullos que ya les he comentado. Lo pueden ver otra vez cuando ya esté indiferido. Pero bueno, ya digo, la entrevista completa la pueden ver en YouTube, en Radio Obsesión. Es un canal que se llama Radio Obsesión. Ahí podrían perfectamente ver los 40 minutos de la entrevista de Jesús Quintero a José María García con mejor audio, ¿vale? Yo he puesto un audio así un poco, no es muy óptimo, pero tampoco quiero que me caiga el copyright o qué mierdas estas, porque yo lo único que he puesto ha sido un audio, y un audio verídico, un audio de un periodista de los años 80, 90 y a principios de los 2000, que decía las cosas como son. O sea, él no se callaba ni un pelo, él decía la verdad. Y oiga, aún sigue vivo, tú, va a hacer 80 años, va a hacer este año. Lástima que se retirará del mundo del periodismo, porque la verdad es que el periodismo en España deja mucho que desear. Y lo estamos viendo con el caso de Negreira, lo estamos viendo con la persecución mediática que está teniendo el Fútbol Club Barcelona en todos los sentidos, y lo estamos viendo a cada momento. Periodistas a los que les ciega los colores blancos, más que nada, que además han comprado los diarios Sport y Mundo Deportivo, porque han metido a Pedrerol ahí a meter artículos de mierda hablando más del Madrid que del Barça en un diario que en teoría es del Barça, porque además es catalán, es de Barcelona, es catalán, ya digo, y resulta que cada viernes tenemos una perla del señor Josep María Pedrerol, Josep Pedrerol, no sé si es María, perdón, pero es igual, Josep Pedrerol. En fin, es muy penoso todo lo que se está viendo, y la verdad es que José María García a mí es uno de los pocos periodistas, no recuerdo otro, que incluso en la época de los años 80, finales de los años 80, cuando llamaba butanero, de pelo blanco, no, algo así de pelo blanco, no me acuerdo cómo era, a Ramón Mendoza. Imagínense, él, supuestamente seguidor del Real Madrid, que hablaba como hablaba de Ramón Mendoza,
Imagínense. O sea, así de claro. Era uno de los pocos periodistas que, sin dejar de reconocer, porque tampoco es que dijera abiertamente nunca de qué equipo era, yo nunca lo supe, porque en todos los programas de Super García de la cadena COPE, que al principio estaba en la cadena COPE y había un programa, bueno, era espectacular, era un carrusel de la jornada de fútbol. Yo me acabé de aficionar al fútbol por José María García, o sea, es que era impresionante, porque cantaban gol, gol por aquí, gol por allá, en fin. Luego no sé, creo que se fue a otra emisora. Primero estuvo en la cadena COPE, luego no recuerdo a dónde se fue. Pero miren, es lo que digo. José María García hasta fue objeto de bromas por Martes y 13, dúo humorístico que causó sensación en España en la década entre mitad de los 80 y mitad de los 90, más o menos, ¿eh? Cada fin de año teníamos pues eso, ¿no? El honor, la exquisitez de ver a este grupo, a este dúo. Primero fue un trío, luego fue un dúo impresionante de humoristas que lo bordaban, ¿no? Cuando imitaban a José María García fue increíble, ¿no? Yo a veces hago tonterías y me acuerdo de Martes y 13, me acuerdo de las parodias que hacían de José María García, ¿no? Es que hay un gag que es muy característico, en el que pues se habla de Paco García Caridad, que estaba ahí, y José María García hablando de la quiniela, una llamada telefónica en el que José María García lo bordaba, ¿no? El José María García humorístico, el de Martes y 13, que él incluso aceptó, porque a él le gustaba, ¿no? O sea, él tenía mucho sentido del humor. Y lo que digo, yo siempre he lamentado que José María García ya no está en activo. Y bueno, vamos a conocer un poco a José María García, el protagonista de este programa, porque no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Vamos a conocer un poco a José María García. Es un periodista deportivo español, nacido en Madrid el 13 de noviembre de 1943. Está considerado como uno de los locutores radiofónicos más emblemáticos en la historia de la radiodifusión española. Inició su carrera profesional como reportero en 1963 en Radio España, pasando un año después a debutar en prensa escrita con el diario Pueblo y en televisión, donde colaboraba en varios programas de la cadena pública Televisión Española, destacando su paso por Estudio Estadio, en el que coincidió con su creador Pedro Ruiz. En 1972 fichó por la cadena SER, siendo el precursor de la radio deportiva de medianoche dentro del programa Hora 25. O sea, primero fue la cadena SER, la cadena ES, como la llamo yo. Bueno, en 1982 nace la emisora privada Antena 3 Radio, y en ella estrena el 4 de mayo de 1982, es verdad, Antena 3 Radio, luego fue Antena 3 Televisión, en el año 1990. Con el ilustre programa Super García. En 1992, tras la compra por parte de Prisa de la emisora, pasa con su programa a la cadena COPE, en la que permanece hasta julio del año 2000. O sea, que fueron muchos años, 8 años, ¿no? 1992 hasta el año 2000. O sea, que ahí ya vio las 4 ligas consecutivas del Barça, de Johan Cruyff, el Dream Team y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿qué más, señores? El 9 de agosto del 2000 inicia un ambicioso proyecto audiovisual de la mano de Telefónica, con la creación de Telefónica Media, Admira, filial multimedia de la compañía de telecomunicaciones, nacida para competir contra el transatlántico mediático Prisa. García, que fue su principal impulsor, presidiría su división de deportes y conformaría en su emisora Onda Cero, junto a otros locutores estrella de la Radio Nacional, una plantilla de comunicadores conocida a nivel mediático como el Dream Team. El 7 de abril del 2002, el locutor dimite de sus funciones como director y presentador de Super García y como presidente de Admira Sports, como se llamaba, según señaló en su comunicado, por incumplimiento de contrato, siendo hasta el momento su última aparición
como profesional en los medios. Bueno, curioso, ¿no? Aquí es más o menos como detallan todo lo que acabamos de leerles, ¿no? Un poquito de lo que hizo, lo que dejó de hacer. Ya, yo se lo he resumido, porque yo creo que es mejor así. Si lo quieren, bueno, en Wikipedia lo tienen. Aquí tienen toda la información de José María García, ¿no? Vamos hablando del retiro, desde el 2002 hasta la actualidad, 2023. Y dice lo siguiente: en el 2006 se conoce que el periodista había estado retirado del mundo de la comunicación debido a que padeció un cáncer que posteriormente superó. Su testimonio personal está recogido en el libro de entrevistas de Pablo Álvarez, Coraje frente al cáncer. Testimonios de una dura batalla que se va ganando día a día. Oviedo, Caja de Ahorros, Asturias, 2007. Bueno, en el 2007 mostró su disposición a retomar su trabajo si se daban las condiciones adecuadas. El 22 de febrero del 2007, una entrevista suya con Jesús Quintero en Televisión Española, en la que vertía duras críticas a José María Aznar por propiciar el monopolio multimedia, según el ilegal del Grupo Prisa. Federico Jiménez Los Santos, Florentino Pérez, Luis Fernández, Ernesto Sáez de Buruaga, entre otros, fue censurada por la dirección del ente. Según García, debido a la influencia del financiero Florentino Pérez, al que define como nada recomendable personajillo. Señores, ¿qué más? El 7 de julio del 2009, durante la celebración de uno de los cursos del verano en el Escorial, organizados por la Universidad Complutense, José María García anunció que podría regresar a los medios de comunicación. De materializarse esta hipótesis, García querría volver para hacer un programa de información general que contase con un apartado político, otro de investigación y denuncia y un tercer apartado dedicado a la tertulia. Asimismo, aseguró haber mantenido conversaciones con varios medios, pero no quiso citar a ninguno en particular. El 20 de julio del 2010, en una entrevista concedida en el programa Almón a RAC-U, el periodista confirmó que se había retirado por completo de los medios de comunicación al no encontrarse cómodo con ninguno de los 3 proyectos que habían llegado a sus manos. Sorprendentemente, y en medio de la entrevista, cuando el presentador del programa le pidió poder entrevistarlo cada pocos meses, el propio García se ofreció para colaborar con este programa cada mes, de forma totalmente desinteresada y sin cobrar ni un euro. RAC-U anunció en su web el fichaje de García, donde realiza colaboraciones mensuales en su sección. Ay, Dios, la mierda, la hora García, ya ven. Tengo ganas. Bueno, pues esto, ¿no? Estilo y influencia. Vamos a hablar del estilo y de la influencia. García se caracterizó por su ácida crítica a todo aquello que él consideraba injusto, tanto dentro como fuera del mundo del deporte. Mantuvo duras disputas con personajes relevantes del deporte, tanto deportistas como dirigentes o periodistas. Nunca entenderé cómo los testigos de Jehová se dedican a mendigar por las casas la palabra de Dios, ¿eh? Nunca lo entenderé. Coño, si tú crees en Dios, ya irás a la iglesia. No necesitas ir a buscar, ¿vale? Porque así no se consiguen las cosas. Pero seguimos con el programa. No, es que acabo de recibir la visita de testigos de Jehová. Y no, lo siento. Seguimos. Esto es un alto en el camino. Todo esto lo van a escuchar en el podcast, señores. Señores, seguimos. Bien. ¿Qué lo llevaron a estar cada vez más aislado en el mundo deportivo? Con todo, llegó a convertirse en todo un fenómeno de la radiocomunicación española, con una legión de imitadores. Durante muchos años fue número 1 de audiencia en las noches de la radio española,
y su tirón hizo que muchos otros programas que se emitían a continuación saltaran también a la fama, como por ejemplo Polvo de Estrellas, que presentaba Carlos Pumares. En sus últimos años de andadura, la aparición del programa El Larguero de José Ramón de la Morena en la cadena SER, menudo este, le arrebató un número considerable de audiencia hasta perder el liderazgo en la radio deportiva nocturna. Yo nunca lo entenderé esto. A partes iguales, su estilo personal e inimitable le granjeó no pocos amigos y enemigos. Hizo famosas diversas muletillas que empleaba, ahora lo verán, cada noche en su programa con la frase: ojo al dato, señores, estalló la bomba deportiva, por ejemplo. O el tiempo es ese juez supremo que quita y da razones. Televisión Española, la mejor televisión de España, en la época en que solo existía un canal. Es que claro, si no hay otra, será la mejor y la peor, las dos cosas. Esto es de juzgado de guardia, señores, caducos y trasnochados, tribuletes de pesebre, o el deporte español está lleno de estómagos agradecidos, lame traserillos y abraza farolas. Corre viriles, el rumor es la antesala de la noticia, chupópteros, soplagaitas, bulto sospechoso, meapilas, este es de los que se la coge con papel de fumar. Pablo, Pablito, Pablete. Por el culo va y se la mete. Esa es otra, en referencia a Pablo Porta. Trotecillo cochinero, por la forma de correr de algún árbitro, monta un circo y le crecen los enanos. Eso ya es más común, más popular. Éramos pocos y parió la abuela, también es popular. Señores, ¿qué más? Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Y emperadores del comer y catedráticos del beber, se come en África y se bebe en el Nilo, o se beben hasta el agua de los floreros, en referencia a su amada gerontocracia directiva de la FIFA y la UEFA. Él los conocía bien. Ya digo, José María García para mí es un estandarte del periodismo español, que por desgracia sigue vivo, está bien, pero ya no está en el mundo, en ese mundo que tanto le hizo ganar popularidad para bien y para mal, ¿vale? Luego también decía, también los míticos Nato y Neto, en el contenido y en el continente, o pobre deporte español, ¿en qué manos está? O compartido con sus colaboradores, atención Madrid. Le gustaba poner apodos a casi todas las personalidades que eran el centro de su programa. Ramón Mendoza, entonces el presidente del Real Madrid, era el del pelo blanco. O José Luis Núñez, entonces presidente del Barça, era el mini Lendakari, porque había nacido en Baracaldo, aunque se crió en Barcelona. Bueno, eso no es malo tampoco, pero bueno, él tenía sus muletillas. ¿Qué vamos a hacer? Esto fue posteriormente imitado, pero también locutor radiofónico Federico Jiménez Los Santos, quien realiza similar operación con los protagonistas de la política española. Su estilo ocasionalmente incorporaba comentarios sobre la situación política. Ensalzando o denigrando a aquellos que de un modo u otro podían interferir en el negocio de la comunicación. Especialmente llamativo fue su panegírico a José María Aznar al ganar las elecciones del año 2000 por mayoría absoluta, calificándolo de gran líder y hombre de Estado. En el 2019 fue noticia por una de las declaraciones suyas en la cadena COPE, en las que afirmaba que el fútbol femenino es una mentira. ¿Qué porcentaje de periodistas de primera división llegan desde el córner a la portería? No tienen fuerza. Y es verdad. Yo no estoy en contra del fútbol femenino. Para mí no es una mentira, pero es verdad que no tienen fuerza. No por nada, pero no tienen fuerza. Llegan a un córner, ni siquiera son capaces, más o menos más. Lo son, porque cada vez son mejores, pero cuesta. Además, ver un partido de fútbol femenino, con todos mis respetos, es un poco aburrido en algunos aspectos, ¿vale? Yo creo que tiene más tirón el masculino, porque bueno, tienen más fuerza física y le pegan más fuerte a la pelota, ¿no?
Pero ojo, que yo no quiero faltar al respeto al fútbol femenino, faltaría más. Mi Barça está en los cuartos de final de la Champions femenina y quiero que lleguen a la final para ver si le podemos quitar el título al todopoderoso Olympique de Lyon, ¿eh? Y a mí me gusta mucho Alexia Putellas, ¿qué quieren que les diga? Que no se sepa ahí, es un secreto. Bueno, aparte de eso, decía... Dichas declaraciones fueron posteriormente matizadas en la misma emisora por el propio García, argumentando que el fútbol femenino es una mentira en su organización. Yo admiro el fútbol femenino, pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado. Tendrían que haber formado en la cantera. Ahí ya matizó un poquito. Es que era un poco polémico el hombre también, tela marinoide. Bueno, señores, premios a José María García, que para mí, yo creo que este programa es más un homenaje que otra cosa, que además se lo merece. Es el periodista de mi infancia, señores. Yo seguí las 5 ligas consecutivas de la época de José Plaza, que tanto cantaba José María García, porque cada año era una liga más, ¿sabes? Y bueno, yo recuerdo algunas cosas que decía José María García en su programa. Decía, bueno, es histórico el Madrid. 5 ligas consecutivas, señores. Ojo al dato, señores. Pero yo discrepaba en muchas cosas. Bueno, premios en los premios Onda. Ganador de los premios Ondas por su categoría de nacionales de radio en 1980 con el programa El Partido de la Jornada de la cadena SER y en 1986 con el programa Super García de la Hora Cero en Antena 3 Radio. Premios Onda, como ya hemos dicho, y en el 2010 recibía una medalla de oro, Gala de la Academia de la Radio, segunda edición. La ganó. Vida privada, bueno, está casado y tiene dos hijos, ahí ya no me meto. Y bueno, publicaciones y apariciones en cine. Es autor de 3 libros: Comedia Urtain, 1972, El bisturí de José María García, 1974, La corrupción en el deporte español, 1979. Señores, no solamente Mr. Seitan está sacando los trapos sucios del fútbol español en sus vídeos cada día, y uno sí, uno también. También José María García sabía de esto, y mucho además. Bibliografía: Rafael Molina Vicente, 2016, buenas noches y saludos cordiales, Corner y todo eso, así se llama, buenas noches y saludos cordiales. Bueno, pues señores, si lo quieren ver, la entrevista completa de Jesús Quintero a José María García en Televisión Española, 22 de febrero del 2007, en YouTube lo pueden encontrar. Y también en entrevista a José María García en el programa La Noria de Telecinco, en la que denuncia la telebasura del propio canal, 3 de septiembre del 2007, en elmundo.es. Esto sí no tiene desperdicio. Otro día haremos un programa especial hablando de José María García en La Noria, y les vamos a transmitir el completo de esa entrevista. No se olviden de esto, el completo de esta entrevista, pero solamente el audio, porque no quiero problemas de derechos de autor, señores. Bueno, muchas gracias. Viva José María García. Ojalá todos los periodistas fueran la mitad que él. Sí, la mitad que él. Manolo Lama, Pedrerol, que no tienen vergüenza. Que yo creo que José María García, si hiciera una entrevista ahora, se cagaría encima de todos ellos, porque es que es para eso. Y bueno, seguimos informando. Forza Barça. Gracias, porque hemos llegado a los 1200